Sean todos bienvenidos a este su noticiero Notife, el noticiero de la fe, la esperanza y la espiritualidad. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, 7 panelistas representantes de las 7 religiones más importantes del mundo. La semana pasada, como lo habíamos anunciado, ellos van a estar aquí resolviendo las preguntas que ustedes durante toda la semana nos han enviado. Hemos escogido 5 preguntas, las cuales ya se les envió a los panelistas y ellos nos han enviado sus respuestas. Nuestro reportero estrella, Oscar, está con nuestra traductora y nuestros panelistas invitados vía telefónica. Ellos nos estarán dando respuesta a sus interrogantes. Vamos con ellos. Gracias en estudio. Nuestros 7 panelistas vía telefónica ya conocen las 5 preguntas escogidas por nuestro público. Nuestra traductora nos va a estar orientando las respuestas dadas. La mecánica es la siguiente. Ellos ya conocen las 5 preguntas y nos envían toda la respuesta de una sola intervención. De esa manera, nuestra intérprete puede dar una respuesta concisa y continua a los interrogantes que ustedes nos han enviado. Querido público, recordemos que nuestros panelistas estarán respondiendo las preguntas que nuestra gente del común les ha hecho. Son preguntas relacionadas con la religión, lo espiritual, lo natural, lo relacionado con el animismo, animatismo, panteísmo, toteísmo y fetichismo. Entonces, va a estar muy interesante este programa. Iniciemos nuestras intervenciones. Iniciamos con nuestros panelistas en el orden como aparecen en la pantalla. En el hinduismo creemos que todos los seres, tanto humanos como no humanos, poseen una esencia divina, conocida como Atman, el alma individual. Además, todo lo que existe está interconectado por Brahman, la divinidad suprema. La naturaleza es considerada una manifestación de lo divino. Las montañas, ríos, árboles y animales no son solo elementos naturales, sino que representan formas de lo sagrado. En nuestra tradición, muchos de estos elementos son venerados, como el río Ganges, que es considerado un dios en sí mismo. Por tanto, la relación entre lo humano y lo no humano es de respeto y reverencia, ya que todos compartimos una misma esencia divina. En el hinduismo, las fuerzas espirituales son comprendidas a través del concepto de Shakti, la energía divina que fluye a través de todas las cosas. Esta energía es considerada como la fuerza vital universal, y se manifiesta en diversas deidades, cada una con una esfera específica de influencia, como Lakshmi prosperidad, Saraswati sabiduría y Kali transformación. Además, el karma es una ley espiritual que influye en el destino humano, donde las acciones pasadas afectan las experiencias presentes y futuras. Para conectarse con estas energías, los hindúes practican la meditación, el yoga, la oración, y ofrecen rituales y pujas ceremonias de adoración a las deidades, buscando alinearse con las energías cósmicas y armonizar su vida con el universo. En el hinduismo, la concepción de la divinidad está muy cerca del panteísmo, especialmente en la idea de Brahman, la realidad última que es infinita, inmutable y omnipresente. Brahman está presente en todo lo que existe, no es algo separado del universo, sino que permea toda la creación. Esta manifestación divina se ve reflejada en las innumerables deidades, que son diversas formas o aspectos de esta única realidad suprema. En nuestra tradición creemos que todo lo creado, desde las personas hasta los elementos naturales, está impregnado con la energía divina, y la práctica espiritual busca reconocer y unirse con esta presencia. Así, lo divino se manifiesta en la totalidad de la creación, desde la naturaleza hasta los seres humanos, y todo es una expresión de la misma verdad última. En el hinduismo existen muchos símbolos y figuras que reflejan la conexión espiritual entre los seres humanos y el mundo natural, aunque no se les llama específicamente tótems. Los animales y la naturaleza son profundamente reverenciados. Por ejemplo, la vaca es un símbolo sagrado en el hinduismo, representando la vida, la fertilidad y la generosidad, y por lo tanto, es respetada y no se debe matar. Deidades como Ganesa, el dios con cabeza de elefante, también muestran cómo los animales son símbolos de poder y cualidades divinas.
La serpiente, representada por la deidad Naga, simboliza la protección y la energía vital. Además, los árboles como el bodhi y el peepal son considerados sagrados, y la naturaleza misma se ve como una manifestación de lo divino. Los hindúes practican el respeto por estos símbolos mediante rituales, festivales y prácticas de conservación de la naturaleza. En el hinduismo, los objetos materiales juegan un papel importante en la devoción y el culto, pero no se les atribuye poder en sí mismos, sino que son considerados canales a través de los cuales los devotos pueden conectarse con lo divino. Un ejemplo prominente son las murtis, imágenes o estatuas de dioses y diosas, que no son adoradas por sí mismas, sino que representan la presencia de lo divino. Los templos, los altares domésticos y los objetos rituales, como las diya, luces, y las puja, ofrendas, son fundamentales en la práctica espiritual. Estos objetos facilitan la concentración y la devoción, permitiendo a los fieles dirigir su energía hacia lo divino. Sin embargo, el verdadero poder radica en la conexión espiritual que el devoto busca al rendir culto, no en los objetos materiales. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. En el budismo, no creemos en un alma eterna o en una esencia divina en el sentido tradicional. Sin embargo, sí reconocemos que todos los seres, humanos y no humanos, están conectados a través de su naturaleza interdependiente. Todo lo que existe está compuesto por los mismos elementos de karma, acciones y sus consecuencias, y samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. No veneramos objetos como divinos, pero sí consideramos que la naturaleza y el entorno son cruciales para nuestra práctica espiritual. Al meditar, uno puede experimentar una profunda interconexión con el mundo natural, y el respeto hacia todos los seres, humanos y no humanos, es fundamental para alcanzar la iluminación. En el budismo no se cree en fuerzas o energías divinas controlando el destino humano, pero sí existen conceptos como el karma, que se refiere a las acciones y sus consecuencias. El karma es una fuerza cósmica impersonal que influye tanto en los seres humanos como en el mundo natural, ya que todas las acciones tienen un impacto en el ciclo de renacimiento samsara. El budismo también reconoce la existencia de seres espirituales, como los devas, dioses, yaksas, seres espirituales y pretas de espíritus, pero no son adorados ni son considerados fuerzas controladoras. La principal práctica para conectar con el karma y las energías del universo es la meditación, que ayuda a desarrollar la conciencia plena y la sabiduría para trascender el sufrimiento y vivir en armonía con las leyes naturales. El budismo no se adhiere a la idea de un dios panteísta como en otras religiones. En lugar de un ser divino que se manifiesta en toda la creación, el budismo enseña que todo lo que existe está interconectado a través del concepto de interdependencia pratyasamutta. Los seres vivos, las formas de vida y los fenómenos están sujetos a la ley del karma y al ciclo de samsara en nacimiento, muerte y renacimiento. Si bien no hay una divinidad omnipresente, la esencia de la existencia y la naturaleza última del ser son vistas en el concepto del Dharmakaya, la realidad última. Esta realidad es la verdadera naturaleza de todos los seres, y a través de la práctica espiritual, como la meditación, los seres pueden experimentar esta interconexión y alcanzar el nirvana, un estado de liberación del sufrimiento. Aunque el budismo no sigue una tradición de tótems de la misma manera que otras religiones, existe un profundo respeto por los seres vivos y la naturaleza. Los animales como el elefante blanco, el tigre o el ciervo, son símbolos que representan virtudes espirituales importantes. El elefante blanco es un símbolo de la mente pura y la serenidad, mientras que el tigre simboliza la fuerza interior. Los budistas creen que todos los seres, humanos y no humanos, tienen el potencial para alcanzar la iluminación, y por ello se les trata con compasión y respeto. Los monjes y laicos practican la no violencia ahimsa, y el respeto por todas las formas de vida, y los elementos naturales se veneran como manifestaciones del equilibrio y la interconexión de todos los seres. El budismo no considera que los objetos materiales tengan poder inherente, pero ciertos objetos y reliquias son altamente venerados como recordatorios de las enseñanzas del Buda y las cualidades espirituales que encarnan. Por ejemplo, las reliquias del Buda, como fragmentos de su cuerpo o sus vestimentas, son veneradas como símbolos de su iluminación. Asimismo, el mandala, los rosarios budistas mala, y las campanas utilizadas en rituales son instrumentos que ayudan a los practicantes a concentrarse en la meditación y a conectar con el camino hacia la iluminación. Los objetos sagrados sirven como focos de atención y ayuda para recordar los principios de la doctrina budista,
pero el budismo enfatiza que la verdadera espiritualidad no proviene de los objetos, sino de la práctica interna de la mente y la ética. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. En el taoísmo, todo en el universo está interconectado a través del Tao, una fuerza universal que da forma y fluye a través de todo lo que existe. Tanto los seres humanos como los animales, las plantas y los elementos naturales tienen una parte del Tao, y todos los aspectos de la naturaleza son manifestaciones de este principio divino. La relación entre lo humano y lo no humano es de armonía y fluidez. En el taoísmo no existe una separación entre lo humano y lo no humano, ya que todo forma parte de un todo sagrado. La naturaleza es vista como un reflejo del Tao, y los taoístas buscan vivir en acuerdo con ella, a través de prácticas como la meditación y la contemplación. En el taoísmo, las fuerzas espirituales y energéticas son concebidas como el energía vital, que fluye a través de todas las cosas y seres vivos. El I está presente en el universo entero, y la clave para la armonía y el bienestar radica en alinearse con su flujo natural. El taoísmo enseña que las fuerzas invisibles, como el I, afectan tanto el mundo natural como el destino humano, ya que todo está interconectado. Para conectarse con estas energías, los taoístas practican el Qigong, la meditación, y el Tai Chi, que son formas de mover y equilibrar el I en el cuerpo. Además, la práctica de la contemplación y la conexión con la naturaleza permiten al individuo alinearse con el Tao, el principio cósmico que da forma y movimiento a todo. En el taoísmo, el principio de lo divino se manifiesta en el concepto del Tao, que es la fuerza primordial que fluye a través de todo el universo. El Tao no es una deidad personal ni un ser divino en el sentido común de la palabra, es el principio cósmico que da origen y orden a toda la creación. Es eterno, inmutable e inabarcable y se encuentra presente en todas las cosas, tanto en los seres humanos como en los fenómenos naturales. La creencia es que todo lo que existe es una manifestación del Tao, y todo sigue su flujo natural. Por lo tanto, el Tao está presente en toda la creación, y el objetivo del taoísmo es vivir en armonía con este flujo, cultivando el energía vital, a través de prácticas como el Tai Chi, el Qigong y la meditación. El taoísmo tiene una fuerte conexión con la naturaleza, y se cree que el energía vital fluye a través de todos los seres y elementos naturales. Aunque no se habla específicamente de tótems, hay varios animales y elementos naturales que simbolizan principios del Tao, como el dragón, la tortuga, el tigre, el ciervo y el águila. El dragón es especialmente importante simbolizando el poder y el flujo del I. Los animales en general son vistos como representaciones de las fuerzas cósmicas y los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la tortuga es un símbolo de longevidad, sabiduría y estabilidad. En la práctica taoísta, estas figuras y símbolos se respetan y se incorporan en rituales y prácticas como la meditación, el Qigong y las artes marciales, para buscar armonía con el flujo natural del universo. En el taoísmo, los objetos materiales pueden ser utilizados como herramientas para alcanzar la armonía con el Tao, pero no se les atribuye poder divino intrínseco. El yin y el yang, el taijitu, el símbolo del Tao, y ciertos talismanes o amuletos, como los fu, carteles sagrados, son importantes en la práctica religiosa taoísta. Estos objetos son utilizados como símbolos para promover el equilibrio y la protección espiritual. Los taoístas creen que el universo está lleno de energía vital, y algunos objetos rituales, como los espadas o los sellos, son utilizados en prácticas como el Qigong o el Tai Chi para alinear el flujo de esta energía. Sin embargo, la verdadera esencia espiritual del taoísmo no se encuentra en los objetos materiales, sino en la conexión profunda con el Tao, el principio cósmico que fluye a través de todo. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. El confucianismo no enfatiza la presencia de lo divino en la naturaleza o en los objetos de la misma manera que otras religiones. Sin embargo, subraya la importancia de vivir en armonía con el orden natural del mundo. Para nosotros, lo fundamental es la relación entre los seres humanos y la humanidad en general. El respeto por la naturaleza y los seres vivos es crucial, pero se enfoca más en los valores morales y éticos que en la adoración de la naturaleza. Los confucianistas creen que los seres humanos deben vivir de acuerdo con los principios del cielo y la tierra, buscando el equilibrio y la armonía en las relaciones humanas y en el entorno. El confucianismo no se enfoca tanto en fuerzas espirituales o energías invisibles, sino en el orden y la moralidad en la vida humana y la sociedad. Se cree en una fuerza cósmica o moral, representada por el Tian del cielo, que influye en las relaciones humanas y el destino,
guiando a los individuos hacia la virtud y el equilibrio. Aunque no se considera que el Tian sea una energía espiritual en el sentido animista, los confucianistas creen que la armonía con el Tian y las leyes naturales es esencial para una vida justa. Las prácticas clave incluyen el cultivo de la virtud personal, el respeto por los ancestros y la observancia de rituales adecuados, como las ceremonias en honor a los antepasados, que son formas de conectarse con los principios cósmicos y espirituales. El confucianismo no es una religión panteísta, ya que no tiene una concepción de un Dios trascendental presente en toda la creación. Sin embargo, reconoce una fuerza cósmica que guía el orden moral y natural del universo, representada por el concepto de Tian, el cielo. Tian no es una deidad personal, sino más bien un principio divino que ordena la armonía universal y las relaciones humanas. Aunque no se cree que Tian se manifieste de manera personal o se divida en seres individuales, se cree que las personas deben vivir de acuerdo con el orden moral y ético que Tian establece, lo cual implica vivir en armonía con la naturaleza y la sociedad. La presencia de lo divino en el confucianismo se percibe a través de la virtud, el respeto a los ancestros y la armonización de la vida humana con el mundo natural. El confucianismo no tiene una tradición de tótems, pero reconoce la importancia de la naturaleza y los elementos en el orden moral y cósmico. En esta filosofía, el respeto por la naturaleza es parte del respeto por el orden del Tian, el cielo. La relación con la naturaleza y los animales se interpreta a través de la idea de armonía y equilibrio. Aunque no se veneran animales específicos como tótems, la presencia de la naturaleza y el respeto por los seres vivos reflejan el principio confuciano de la rectitud y la virtud. Los símbolos y figuras de la naturaleza, como los árboles, las montañas o los ríos, son vistos como elementos que representan el orden y la perfección del universo, y se respetan a través de la práctica de la virtud y el cumplimiento de los deberes familiares y sociales. El confucianismo no se basa en la adoración de objetos materiales, y no se atribuye un poder espiritual específico a ellos. Sin embargo, ciertos símbolos, como los libros sagrados, como los 5 clásicos y los 4 libros, y los rituales de respeto a los ancestros, son fundamentales en la tradición confuciana. Estos objetos, como los altares familiares y los símbolos de los ancestros, sirven como herramientas para cultivar el respeto por la tradición, la moral y el orden social. Los objetos no son adorados por su poder intrínseco, sino como medios para expresar y mantener la virtud, la sabiduría y el orden correcto en la vida cotidiana. En este sentido, el confucianismo se enfoca más en la moralidad, la ética y la conducta humana que en la veneración de objetos materiales. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. En el judaísmo creemos que Dios creó el mundo y que todo lo que existe tiene un propósito dentro de su creación. Los seres humanos tienen una relación especial con Dios, ya que fueron creados a su imagen, pero también se nos enseña a cuidar de la naturaleza y los animales como parte de nuestra responsabilidad moral. Aunque no creemos que la divinidad habite en la naturaleza de manera directa, reconocemos la grandeza de Dios en la creación misma. El respeto por el mundo natural es parte de nuestra obligación religiosa, y los objetos sagrados, como la Torá, son tratados con reverencia porque representan la palabra de Dios, pero no son adorados en sí mismos. En el judaísmo, no se cree en fuerzas espirituales animadas en la naturaleza, sino que Dios es la única fuente de toda la creación. Sin embargo, se considera que Dios actúa en el mundo a través de su voluntad y su ley, y las acciones humanas tienen una repercusión espiritual a través del concepto de karma o midot, acciones morales. Además, existen fuerzas espirituales como los malajim, ángeles, que cumplen roles específicos como mensajeros de Dios. Para conectarse con lo divino, los judíos practican la oración, el estudio de la Torá, y la observancia de los mandamientos y mitzvot, que buscan alinearse con la voluntad de Dios y las leyes espirituales que rigen la vida. En el judaísmo, Dios Adonai es entendido como el creador y soberano absoluto del universo, pero no como un principio impersonal que se fusiona con la creación. Dios es trascendente y aunque está presente en el mundo, no se confunde con el universo mismo. La creencia central es que Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada, y se relaciona con la humanidad de manera personal a través de la revelación en las Escrituras y el pacto con el pueblo de Israel. Aunque se cree que Dios está presente en toda la creación, como en el caso de la Sejiná, la presencia divina que se encuentra en ciertos momentos y lugares, no es panteísta, ya que Dios sigue siendo distinto y separado del mundo material. Los judíos consideran que lo divino puede reflejarse en la naturaleza, pero la adoración debe dirigirse únicamente a Dios.
En el judaísmo, no existe una tradición de tótems en el sentido en que otras culturas los entienden. Sin embargo, hay un profundo respeto por los animales y la naturaleza, pues todo ha sido creado por Dios. En la Torá se nos instruye a cuidar de los animales y el medio ambiente, ya que son parte de la creación divina. Por ejemplo, el Cordero Pascual tiene un significado simbólico muy importante, pues recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Asimismo, el shofar, un cuerno de carnero, es un símbolo utilizado en Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, para llamar a la reflexión espiritual. Los judíos practican la regla del Atzar Be'alei Chayim, que prohíbe causar sufrimiento innecesario a los animales, y se consideran guardianes de la creación de Dios. La naturaleza se respeta y se cuida, y se considera un reflejo de la grandeza divina. En el judaísmo, los objetos materiales no tienen poder divino por sí mismos, pero algunos objetos sagrados son significativos en la práctica religiosa. Por ejemplo, la menorá, candelabro de 7 brazos, la Torá, el rollo de la ley, y el mezuzá, un pergamino colocado en las puertas, son venerados como símbolos sagrados que representan la presencia y las enseñanzas de Dios. Los judíos creen que los objetos rituales, como los utensilios usados en el Sabbat o en las festividades, son importantes porque ayudan a los fieles a conectar con Dios y mantener la santidad. Sin embargo, los judíos rechazan la idea de que los objetos mismos tienen poder divino. Los objetos sagrados son más bien herramientas que ayudan a los creyentes a seguir las leyes de la Torá y a vivir una vida recta según el pacto con Dios. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. En el cristianismo creemos que Dios creó todo lo que existe, y que la naturaleza refleja su gloria. Sin embargo, solo los seres humanos fueron creados a su imagen y semejanza, y tenemos una relación especial con Él. No vemos a los objetos o a los elementos naturales como poseedores de lo divino, sino que reconocemos a Dios como el creador de todo lo visible y lo invisible. La naturaleza, por tanto, es vista como una obra de Dios que debe ser cuidada y respetada, pero la veneración se centra únicamente en Dios. Los cristianos también reconocen la presencia de lo divino en Jesucristo, quien es la revelación completa de Dios en la humanidad. En el cristianismo creemos que Dios es la fuente de toda creación y que su presencia influye profundamente en el mundo natural y humano. El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad y está presente activamente en la vida de los creyentes, guiándolos y dándoles poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las fuerzas invisibles como los ángeles y el mal, personificado en Satanás y los demonios, también influyen en el mundo, pero siempre bajo la soberanía de Dios. Los cristianos buscan conectarse con el Espíritu Santo a través de la oración, la adoración, la lectura de las Escrituras y la participación en los sacramentos, que son medios por los cuales experimentan la presencia divina y la transformación espiritual. El cristianismo no es panteísta, aunque cree que Dios está presente en el mundo, no considera que Dios sea idéntico al universo. Dios es el creador de todo lo que existe, y la creación es un acto de su voluntad divina. Los cristianos creen que la divinidad de Dios se ha manifestado plenamente en la persona de Jesucristo, quien es tanto Dios como hombre. Aunque Dios está presente en toda la creación, a través del Espíritu Santo, no se confunde con el mundo material. En la doctrina cristiana, lo divino se manifiesta a través de la revelación de Dios en la historia, la naturaleza, y especialmente en la persona de Jesús, quien vino a redimir a la humanidad. Aunque el mundo está impregnado con la presencia de Dios, la adoración y la relación con Dios se centran en la Trinidad y no en la identificación de Dios con la creación. El cristianismo no tiene una tradición de tótems en el sentido cultural, pero sí hay símbolos animales y naturales con significados espirituales. Por ejemplo, el cordero es un símbolo de Jesucristo conocido como el Cordero de Dios, que representa el sacrificio y la salvación. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, y el pez es un antiguo símbolo cristiano que representa a Jesucristo y la fe. Además, la creación misma es vista como un reflejo de la gloria de Dios, como se describe en el libro de Génesis, y los cristianos son llamados a cuidar y respetar la tierra como administradores de la creación de Dios. El respeto por los animales y el medio ambiente se considera parte del llamado cristiano a vivir en armonía con la voluntad de Dios. En el cristianismo, los objetos materiales no se adoran ni se consideran canales directos de lo divino. Sin embargo, algunos objetos como la cruz, las reliquias de santos, y los santuarios, tienen un significado profundo como recordatorios de la fe, el sacrificio y la santidad. La cruz, por ejemplo, es un símbolo de la redención y el sacrificio de Jesús.
Las reliquias de santos, aunque son veneradas, no son consideradas divinas, sino que se entienden como recordatorios de la vida santa de los santos y su cercanía a Dios. Los cristianos creen que estos objetos tienen un valor simbólico y pueden inspirar devoción y oración, pero el poder no reside en los objetos, sino en Dios mismo, al que se accede a través de la fe y la oración. Gracias por la intervención. Vamos con nuestro siguiente panelista. En el Islam, creemos que todo lo que existe en el universo es una creación de Alá, y que los seres humanos son los guardianes de la tierra. Aunque no se considera que los objetos o la naturaleza misma posean lo divino, reconocemos que todo lo creado refleja la grandeza de Alá. Los musulmanes creemos que los animales, las plantas y los elementos naturales son signos de Alá que deben ser tratados con respeto. La relación entre lo humano y lo no humano es de responsabilidad. Los seres humanos tienen la tarea de proteger y cuidar el mundo natural, pero la adoración y la devoción están dirigidas únicamente a Alá. En el Islam, creemos que Alá es el creador y soberano de todo lo que existe, y que todas las fuerzas espirituales y energéticas están bajo su control. Los ángeles son seres espirituales que cumplen roles específicos en el mundo, como guiar a los creyentes o registrar las acciones humanas. También creemos que el jinn, seres espirituales invisibles, pueden influir en los seres humanos, aunque su poder está limitado por la voluntad de Alá. Para conectarse con las energías espirituales, los musulmanes practican la oración diaria, salat, el ayuno en el mes de Ramadán, la lectura del Corán, y la recitación de las alabanzas a Alá. Estas prácticas permiten al creyente mantenerse en contacto con lo divino y recibir la guía y protección de Alá. En el Islam, la concepción de lo divino es completamente distinta al panteísmo. Dios, Alá, es trascendente y distinto de su creación. Alá es el creador de todo lo que existe, pero no se confunde con el universo ni está presente en él de manera impersonal. En el Islam, se cree que Alá es infinito, eterno y no tiene igual ni asociado. La creación refleja la grandeza y perfección de Alá, pero la adoración debe ser dirigida únicamente hacia él, y no a ninguna parte de la creación. Los musulmanes creen que Alá se manifiesta a través de sus atributos revelados en el Corán y en las acciones de los profetas, especialmente en el último profeta, Mahoma. Así, aunque Alá está presente en el mundo como creador y sustentador, no se entiende que esté inherentemente presente en toda la creación de manera panteísta. En el Islam, aunque no se tiene una tradición de tótems, los animales y la naturaleza son respetados y considerados como signos de la grandeza de Alá. El Corán habla de la creación de los animales, los árboles, los ríos y todas las criaturas como manifestaciones de la perfección de Alá. Los animales tienen un estatus especial en el Islam, y se nos instruye a tratarlos con bondad y compasión. El camello, por ejemplo, es considerado un animal noble y útil, y el perro es visto con un respeto particular en ciertos contextos, aunque no es considerado un animal impuro. Los musulmanes son guiados por la enseñanza del profeta Mahoma, quien mostró gran compasión hacia los animales y la naturaleza. El respeto por todas las formas de vida es una parte esencial de la ética islámica, y se refleja en las prácticas de alimentación halal, permitida, y el cuidado ambiental, entendiendo que la creación de Alá debe ser preservada y respetada. En el Islam, los objetos materiales no tienen poder divino en sí mismos. Sin embargo, existen objetos que tienen un profundo significado espiritual, como el Corán, que es la palabra revelada de Alá, y la Kaaba en la Meca, que es el lugar más sagrado para los musulmanes. Los musulmanes veneran estos objetos y lugares, pero se entiende que el poder no reside en ellos, sino en lo que representan, la palabra divina y la unidad con Alá. Los objetos sagrados, como los tapices o alfombras de oración, también se utilizan para facilitar la conexión con Alá durante la oración, pero siempre dentro del marco de la creencia en un solo Dios. El Islam rechaza la adoración de objetos y enfatiza que solo Alá tiene poder, y que las prácticas religiosas deben ser dirigidas hacia él directamente. Un agradecimiento especial a nuestros panelistas por su participación, dedicación y solución a nuestras preguntas. Gracias a Camila, nuestra traductora. Gracias a nuestro periodista estrella Oscar. A ustedes, televidentes, un cordial saludo. Los esperamos dentro de 8 días con más preguntas en Notifaith, el noticiero de la fe, la esperanza y la espiritualidad. Hasta pronto.